Buenas tardes. Bueno, continuaré con el tema del último video y que ya venía tratando también antes de la natalidad, ¿no? Pero la natalidad en un contexto mundial, que para que haya más natalidad necesita nada, no necesita nada, simplemente hay que hacer muchas reformas en el mundo, pero no interfieren en el hecho de que podemos tener más niños, ¿sí? Es decir, parece lo que yo digo audaz, parece fuera de lugar en el sentido de que hay un statu quo en el cual tener un hijo o dos hijos es lo máximo y todo lo demás es, a ver, es osado decir, ¿no? Es una osadía decir que las parejas tienen que tener más niños. Pero lamentablemente, desde el punto de vista de lo que es la actualidad, y también afortunadamente, tenemos que saber que no está hecha la natalidad para el mal de la humanidad de ninguna manera. Sí lo contrario, el hecho de no querer tener hijos, de no tenerlos, ¿entiendes? Entonces yo te voy a dar quizás un panorama un poquito de varios temas del mundo que tienen que ver también, en cierta manera, con la paz, ¿no? Porque la paz se compone de justicia social, se compone de estabilidad económica, ayuda, se compone de un ambiente de ética en el mundo, en todos los órdenes, y moral y religioso, que propenda, ¿no es cierto?, como si tenemos la religión verdadera, a que todo vaya mejor en el mundo, para que todo se realice en un ambiente de paz, de concordia, de armonía, ¿sí? Y esos grandes aspectos de que me refiero, esos grandes temas, ¿no?, de todas las sociedades. Una es la educación, ¿sí? Y otro dentro de la economía, que es un tema en sí mismo y tan importante que, bueno, podríamos hablar de la economía y de los impuestos. A pesar de que los impuestos están dentro de las variables, ¿no?, de lo que es un modelo macroeconómico, pero es un tema en sí mismo también, el sistema tributario. Después la economía, por supuesto, la estabilidad económica, la lucha contra la pobreza, ¿no? O sea, contra la desigualdad escandalosa que hay en el mundo, en la cual todos tenemos responsabilidades, el sector civil y también el sector religioso, ¿sí? Todos los sectores, digamos, todas las instituciones más importantes del mundo. Y podríamos hablar también de sociedades perfectas. La sociedad perfecta del Estado y la sociedad perfecta de la Iglesia Católica tienen grandes responsabilidades, ¿sí?, las mayores en esta tarea. Trataría de conseguir el desarrollo, el bienestar económico y espiritual mundial, ¿no?, de todo el mundo, de manera que haya paz y no haya guerras, ¿eh? Por eso yo trato de insistir, ¿no?,
con todo respeto, ¿no? Con paciencia, en la medida que pueda, con todos los argumentos que pueda esgrimir para que todos, ¿no? No solamente, no sé, escuchándome a mí, sino a tanta gente, tantos predicadores de la vida, de la natalidad, de economistas que saben de impuestos, economistas que saben de estabilidad económica, pero que tienen una ideología no contaminante, no contraria al bien común. Y en mi humilde opinión, los católicos debemos tener una manera de proponer al mundo, de organizarse, de administrarse, ¿sí? De educarse de cierta manera, o mejor dicho, un modelo de educación, ¿sí? De organización, de administración, que sea el más conveniente para que el mundo se desarrolle en un ámbito, en el ambiente de paz, ¿no? Y tal vez hay aspectos fundamentales de la vida diaria en el mundo, en todas las sociedades, que los mismos católicos no estamos percibiendo respecto del peligro que significan para la humanidad. Y algo que parece tan común hoy en día, tan extendido, tan difundido, tan aceptado por todas las sociedades como es la educación sexual. Estamos equivocándonos muchísimo los católicos, o por lo menos no estamos advirtiendo que estamos dejando de predicar nociones fundamentales de la doctrina católica, pero ya casi a nivel institución, no tanto de que un país o una ciudad o una determinada cantidad de sacerdotes o de monjas o de laicos o de teólogos. No, parecía que institucionalmente estamos como viviendo o aceptando un statu quo dentro mismo de la Iglesia Católica, ¿no? y que también lo tenemos en las sociedades civiles, que no es el correcto, ¿no? Que no es el más conveniente. ¿Y qué te quiero decir concretamente? El hecho de que al chico, de que hoy en día, una buena parte de la juventud, pero ya no de 18 años, 17, inclusive de 15 años, y de 14, ya tienen relaciones sexuales con niñas, con jovencitas. Y lo tomamos algo como está como naturalizado todo, está todo como arraigado, ¿no? En la cultura de todos los países. Y no puede haber ese tipo de statu quo dentro en la sociedad. Un niño tiene que estudiar, tiene que trabajar un poquito si hay que trabajar, tiene que formarse, ¿sí? Para una profesión que tenga cuando sea mayor, y tratar de aprender, si puede, bueno, todo lo que pueda cuando es niño, cuando es joven, sobre música, ¿sí? Idiomas, practicar deportes, todo es importante para el niño, ¿no? Pero por sobre todas las cosas el niño tiene que tener una formación religiosa buena, muy buena formación religiosa, catequística. Y todo está, digamos, todo lo que necesita un niño, y un joven, y un adulto, por supuesto, todos los adultos también. Lo que más necesitamos los hombres y las mujeres es una buena formación religiosa, y no la tenemos, no la estamos ofreciendo en las parroquias como debiéramos, en las escuelas. Entonces hay mucho para cambiar el mundo, muchísimo. Y los países a la vez, que tenemos tantos problemas, que los hay, tenemos mucho que aprender algunos países de otros. Y todos los países tienen quizás algo de lo cual los otros pueden aprender, ¿entendés? O sea que se trata ahora entonces no solamente de decir, no, está todo mal. No, lo que está bueno en otros países, tenemos que tratar de mejorarlo, especialmente en América, me parece a mí, en el aspecto económico, en América Latina,
o por lo menos argentinos, no quiero meterme en otros países que están trabajando muy bien, están haciendo progresos enormes en cuanto a que ya no existe la inflación que había antes en América Latina, tanta diferencia con Europa. Ahora los países están administrándose mejor, si no me equivoco, ¿no? Trato de ver lo bueno. Y los argentinos especialmente, tenemos que tener una actitud, ¿no? Si se quiere, no sé, un poco más humilde, ¿sí? Siempre necesaria la humildad, pero yo por lo menos lo repito por las dudas, por si hay algunos que creen que está todo bien en Argentina, o que está mal, que no hace falta, no hace falta tanta mayor responsabilidad que la que tenemos ahora. Los argentinos podemos aprender de otros países vecinos, ¿sí? Quizás mucho tenemos que aprender de los países europeos, de asiáticos, en cuanto a la economía, que algunos países asiáticos han hecho progresos enormes, de América del Norte, de Oceanía, de todos tenemos que aprender. Si algunos que sepamos que todos tenemos que aprender de lo humano, de lo terreno, ¿no? De lo temporal, tenemos mucho que aprender. Y además de nuestra propia experiencia, ¿no? De nuestra historia. La historia nos está dando enseñanzas fabulosas. Entonces, como que no tenemos excusas. Ya dijeron, o lo dicen algunos comentaristas sobre Argentina, que los problemas argentinos no son todos de origen externo, ajenos a la responsabilidad argentina. No dijeron la palabra responsabilidad, pero como que ellos no fueron los que produjeron durante tantas décadas este statu quo de casi pobreza general que tenemos en Argentina. Los argentinos somos los responsables de estar como estamos, primero que todo. Y podemos hacer maravillas si queremos. Es decir, el futuro de Argentina no tiene límite en cuanto a progreso, en cuanto a mayor perfección en todo, ¿no? Mejorar la educación. Es fascinante lo que se puede realizar entre todos los argentinos, si tomamos más en serio la política, la religión, la educación. Podemos hacer maravillas grandiosas. Pero claro, yo acá, viste, en este sitio, como diría, este canal de YouTube, he mencionado bastantes áreas, podemos decir así, o temas que hay que tener en cuenta en la Iglesia Católica para mejorar. Y algunas propuestas que hago parecen desafiantes, ¿viste? Parecen audaces, o hasta podrían parecer insolentes, ¿sabes? Pero me parece como que hay actitudes que estamos en costumbre, que tenemos los católicos, que tenemos que cambiar, y no nos estamos dando cuenta después de 20 siglos, ¿entendés? Y también en el ámbito temporal, o sea, de la política, ¿sí? De lo terrenal, que es todo importantísimo, lo espiritual y lo terrenal. No podemos ocuparnos solamente de lo terrenal sin tener en cuenta lo espiritual, porque el espíritu está por sobre todas las cosas. Lo espiritual es lo más elevado que el hombre tiene que aspirar, porque no tiene sentido ningún progreso temporal si no tenemos espiritualidad. El hombre tiene que tener, primero que todo, espiritualidad, ¿no? Tener una plena conciencia de la importancia de la dimensión espiritual de la vida religiosa, ¿no? El sentido religioso que tiene todo, no solamente el futuro, ¿no? Después de la muerte, todo tiene un sentido religioso y profundo. Y cuando mayor sentido religioso le demos a las cosas, mejor va a ser todo lo temporal, ¿sabes? También.
veces es algo que produce, a mí por lo menos produce bastante desasosiego, ¿no? Y tristeza. Es que hay ambientes católicos donde aparentemente, ¿no?, tanto el sacerdote, esa una comunidad religiosa, como los mismos laicos, están conformes con el status quo, que necesita millones de reformas, y cuando alguien propone algo parecería que no, ya no parece, ¿cómo diría? A ver, no parece estar tan en coinonía, no en sintonía como debe ser la vida de un católico, ¿no es cierto? Pero justamente lo que necesitamos es que haya sectores de personas dentro de la Iglesia Católica, o sea, por lo menos de sacerdotes, sí, por supuesto, y algunos hay, unos cuantos creo que hay, o sea, de clérigos que saben que hay que hacer cambios profundos. Y también laicos, ¿no? Laicos que sepan que, a ver, el laico tiene que tomar conciencia de que durante 2000 años no tuvo en la Iglesia la participación extraordinaria que pudo haber tenido. No por culpa de los clérigos, no digo nada, yo no digo nada, no la tuvieron, digo que no tuvieron la participación, y ahora deberían tener mucha más participación, pero no participación en tal o cual tarea, sino en las que tiene que tener, ¿entendés? Y entonces hay problemas de roles en la Iglesia Católica, la mujer y el hombre tienen distintos roles, eso es fundamental saberlo, lo mismo que en la sociedad civil, son roles fundamentales, fundamentalmente digo, diferentes, ¿sí? Pero no menos importante cada uno del otro, ¿no es cierto? No podemos andar discutiendo que si este es más importante, que si esta tarea es mejor, que si la otra, por qué tú puedes hacer esta tarea y yo puedo hacer esta tarea que haces tú, le dice una mujer al hombre o el hombre a la mujer, podría decirle, pero no tiene sentido esa discusión. Estamos en un mundo en que el hombre está digamos, en que la mujer es víctima en muchísimas actividades, y entonces queremos empoderar a la mujer, queremos empoderar a los jóvenes, ¿no? Dándoles para colmo educación sexual. ¿Qué tiene que ver eso con el empoderamiento, por lo demás, ¿no? O sea, hay muchos, ¿cómo diría? Hay muchos conceptos equivocados, aparecieron muchas premisas en el mundo que utilizamos para razonar, y cuando utilizamos esas premisas le hacemos daño al mundo, a la familia, a la sociedad, al país, ¿entendés? Al continente, y vienen las guerras después. Entonces, como te digo, continuando con el tema que en realidad el tema sería la planificación familiar, ¿no? Que es, ¿cómo te diría? A ver, yo podría decirte que es la herejía de las herejías, o digamos, es uno de los males más grandes que tiene el mundo en este momento y que lo viene trayendo desde hace por lo menos 50 años, el tema de la planificación familiar. Y tenemos que resolver este tema, porque este tema no permite que el mundo progrese, con todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, yo continuando con este tema, te puedo hablar, por ejemplo, de temas de natalidad, te puedo hablar de temas de educación, si os quiere hoy, temas de educación, temas de impuestos, algo un poco vamos agregando de vez en cuando, ¿sí? Son partes del problema, ¿viste? Pero, ya te digo, lo primero es que tenemos que volver a la natalidad normal, que es no utilizando métodos artificiales de anticoncepción, no podemos utilizar, ¿sabes? Entonces es fuerte decir esto, porque por ejemplo, ¿con qué lo relacionamos esto? Pues está todo relacionado con todo, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la juventud. ¿Puede un joven de 14 años tener sexo con una niña de 13, de 14, de 15, de 12? No puede. Entonces, ¿se lo decimos eso en la escuela al niño?
o le estamos dando educación sexual para que el chico tenga esas relaciones y entonces sea feliz. Porque dicen que el sexo, las relaciones sexuales son, digamos, la educación sexual es para que podamos disfrutar bien del sexo. Yo te hablo así, ¿no? De una manera, parece crudo la manera como hablo. No me gusta tener que hablar de esto, ¿viste? Pero es así, lamentablemente. ¿Cómo no nos estamos dando cuenta de que no podemos enseñarle a un niño, en lugar de que tiene que mantenerse virgen hasta el matrimonio, no, darle medios para que el chico llegue al matrimonio, ¿sí? Habiendo tenido relaciones con niñas, lo cual, pensémoslo, los católicos principalmente. ¿Qué le estamos enseñando a los niños en la parroquia, en la escuela, en la casa? Y bueno, a mí el razonamiento me resulta sencillo. Los niños tienen que estar primero educados en la casa. Los padres no tienen educación, no la tienen. Entonces, ¿qué sería bueno? Que en la parroquia se le dé mejor educación a los padres. O en comunidades cristianas que se ocupen de la formación cristiana, ¿sí? Pero así de sencillo, así de simple también lo veo. Entonces, en la parroquia se está dando buena educación a los niños, pero educación integral, no sexual, integral en todo, en cómo, digamos, en cómo no tener que utilizar ningún método de anticoncepción, en cómo mantenerse virgen, cómo organizar su día para el chico para que practique deportes, estudie música, estudie idiomas, lo que puedan, ¿cierto? No tienen por qué tener una cultura tremenda, ¿no? Es decir, dentro de la posibilidad de cada niño, primero la formación espiritual, primero que todo la formación catequística, religiosa. La mamá que a la noche, al acostarse el niño, reza con él, ¿sí? Esas oraciones de niño, y que son tan, digamos, extraordinarias para formar el alma del chico, para una formación que lo fortalezca para toda la vida, ¿entendés? Que tenga más autoestima, que tenga más fe en sí mismo, porque tiene más fe en Dios, ¿sí? Que conozca el amor de Dios el niño y de su Madre Santísima, la Virgen María. Vos sabés que el mundo necesita, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona, la Santísima Trinidad, que es de quien dijo Jesús, que dijo, les voy a mandar antes de pasar, antes de ascender a los cielos, le dijo, cuando yo me vaya les enviaré el Espíritu Santo, que les va a enseñar todo lo que necesitan para que sean buenos cristianos, para que construyan la iglesia y que hagan un mundo cristiano de este mundo. Organizado como cristianamente, administrado cristianamente, ¿sí? Con normas cristianas que son las mejores normas, que me parece a mí, para que el mundo se desarrolle lo más cercanamente al paraíso, ¿no? A lo que sería el paraíso, porque esa sería la meta en cierta manera. Entonces hay cuestiones que estamos viviéndolas todos los días y no nos damos cuenta que estamos, en lugar de estar construyendo la ciudad de Dios, ¿no? Porque tendría que ser una ciudad de Dios más que de los hombres, aquella en la cual vivimos. Y por eso significó, bueno, una ciudad en la que todo transcurre con bonanza, de una manera diáfana, serena, tranquila, con trabajo, con estudio, con oración, con gozo inclusive, con interés por el bien común. Tenemos que buscar vivir en la ciudad de Dios, no en la ciudad de los hombres.
Y, y bien, entonces no podemos tener una sociedad pacificada con esta educación sexual que tenemos, porque esto es educación para la violencia. Porque si te fijas, concomitantemente con la educación sexual aparecieron los actos de violencia en la escuela, muchos actos de violencia, del chico contra la chica, y también de la chica a veces contra el chico, ¿sí? Bueno, vos sabés que te voy a hablar de pequeños temas, ¿no?, que vengo viviendo en internet para que nos hagan, para que podamos hacernos, para que podamos tener una idea de conjunto, ¿no?, de cómo está el mundo y para hacer después quizás, para pensar cómo cambiamos el mundo, cómo lo mejoramos a partir de lo religioso, ¿viste? A partir de lo espiritual, porque no podemos menos que partir del alma, ¿viste?, para cambiar el mundo. Y bueno, entonces, dicho esto, yo voy a hablar entonces de temas del mundo, ¿viste? Temas temporales, como decimos, ¿no? Contrariamente a los temas espirituales, ¿no?, que tienen que ver con lo espiritual. Bueno, la aldea global. Actualmente ya estamos en un estadio mundial en el cual ya el mundo parece una aldea, ya lo dijimos, lo sabemos todos, ¿no? Desde el año, de la década del 60 aproximadamente, ya el mundo se transformó en una aldea. ¿Y qué contribuyó a eso? Bueno, la internet, el cine, la televisión, los medios de comunicación, ¿no?, la prensa escrita, todo. Estos nuevos adelantos tecnológicos que permiten que el mundo esté conectado y que sepa lo que pasa en un lugar del mundo, en otro extremo del mundo, en un instante, ¿no? Podemos ver y oír permanentemente personas y hechos como si se estuviera en el momento y lugar donde ocurren. Se reviven las condiciones de vida de una pequeña aldea. Percibimos como cotidianos hechos y personas que tal vez sean muy distantes en el espacio o incluso el tiempo, y olvidamos que esa información es parcial y fue elegida entre una infinidad de contenidos. Bueno, sí, a veces lo que tiene el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, acá se refiere a un detalle, digamos, ¿cómo te diría? A ver, de las desventajas que puede tener, pero en general tiene muchas ventajas, ¿no? Pero sí tenemos que saber que hay desventajas creadas por los medios de comunicación, que son los que dominan el tema de la información. A veces están en manos de grupos empresariales que tienen mucho dinero, que tienen una ideología, y claro, las noticias la pasan por una especie de tamiz, te cuentan lo que ellos te quieren contar, ¿no? Por eso, a mí me gustaba un lema, ¿no?, de un periódico judío que una vez leí, que decía: comenzamos donde los otros terminan. Por ejemplo, Clarín te da una noticia, 2, 10, 20, 40 noticias, pero quizás le falta algo que no te quiso contar, y vos tenés otros periódicos que te lo cuentan, ¿entendés? Católicos, por ejemplo, hay periódicos católicos importantísimos, pero no solamente Clarín, todos los periódicos, ¿viste? Como digamos, sí, es así, ¿no? Es difícil encontrar un periódico independiente totalmente hoy en día. Y los hay, pero aún algunos de esos periódicos independientes muy buenos, por ejemplo The Guardian en Inglaterra, que también se publica en Australia, ¿no? Creo que, bueno, es un periódico fabuloso. Lo que pasa es que tiene sus ideas, ¿viste? No es católico porque está con todo el mundo woke, ¿sí?, con la ideología de género, están con eso. Y bueno, tenemos que, lamentablemente, ¿viste? No, lamentablemente no. Tenemos que leer, aprovechar lo que tiene el diario de bueno, como por ejemplo el mismo El País de España, es un periódico bueno. El New York Times. Pero ¿qué ocurre? Todos estos periódicos son los que te mencioné, y muchos más. Están con todo lo woke, con todo lo planificación familiar, ¿entendés?
y etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, bueno, tratemos de sacar lo bueno y démonos cuenta que hay mucho que tenemos que descubrir como errores que vienen de hace décadas, siglos y milenios también, ¿sabes? Bueno. Bueno, dice también, cuando habla de Internet, te dicen que presenta desafíos la aldea global, ¿no? Como por ejemplo la brecha digital, que hay unos tienen mucho acceso a la tecnología y otros no en el mundo. Y acá se refiere a la pérdida de identidades culturales locales y la difusión de información errónea. Bueno, ves, es tal cual. O sea, todo lo que habla de woke, todo lo que se refiere a woke, educación integral, sexual, eso es todo equivocado, ¿te das cuenta? Y está enquistado eso en los gobiernos locales de una provincia hasta de un municipio, puede estar, y también a nivel de gobierno nacional. Tenés el gobierno nacional, provincial, inclusive municipal, ocupándose de difundir costumbres perversas en la sociedad, costumbres pecaminosas, ¿viste? Entonces, la tarea no es poca la que tenemos cada ciudadano, ¿viste? Cada argentino, cada hombre, cada mujer tiene la responsabilidad de aprender estas cosas, que yo te digo ahora de profundizarlas, me parece, ¿entendés? Que se puede, está todo en internet. Y buscar la información en el lugar correcto, en el lugar adecuado, no en cualquier lugar. No nos acostumbremos a los periódicos que se venden en el kiosco de revistas, que son buenos, pero tienen su parte equivocada, ¿entendés? Que es muy grande, la mayoría. No, vayamos a internet a ver quiénes piensan en contra de esas ideas que nos han instilado durante muchísimos años. No, miremos el panorama completo de cómo debe ser la vida en la Tierra. ¿Sabes? Porque hay errores que abarcan el 99% de la humanidad acá en este mundo. Bueno. Y después está otra palabra que aparece, ¿no es cierto? El internacionalismo. Claro, el internacionalismo que está relacionado con las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Que acá dicen, ¿no? Agarra un párrafo al azar. El apoyo a las instituciones internacionales incluye este internacionalismo, como te digo, como las Naciones Unidas apoyan los países y aparece una perspectiva cosmopolita que promueve y respeta otras culturas y costumbres. Pero no se da mucho esto, ¿viste? La cultura cristiana. ¿Qué respeto tienen las Naciones Unidas por la cultura cristiana? Los mismos católicos tenemos respeto por la cultura cristiana tradicional que viene desde la época del Señor Jesucristo, como lo enseñó en sus santos evangelios. No tenemos, no estamos respetando esa cultura, ¿sí? Y costumbres católicas. Tenemos que volver a las costumbres del siglo I, ¿viste? De la Iglesia Católica. Empezando, bueno, por lo menos volver, retrotraernos a las primeras décadas del siglo XX. ¿Sabes? ¿Cómo estaba organizada la sociedad? No existía la educación sexual. No existía nada de tantas, digamos, costumbres, ¿no? Desfachatadas, podríamos decir también, que existen ahora. Y bueno, aparecieron los imperialismos, apareció el socialismo ateo, el comunismo. El comunismo, por ejemplo, de marxista, quería internacionalizarse para dominar todas las naciones, querían terminar con las clases sociales. En cierta manera parece, a ver,
¿cómo diría? Una utopía, ¿no? El hecho de que desaparezcan las clases sociales. Sería bueno en cierta manera porque no habría tanta digamos, no digo odio, pero no, sí, hasta podría haber odio entre las clases sociales. Pero claro, lo que tenemos que hacer es luchar para que no haya diferencias escandalosas sociales, que no haya, digamos, que haya una mayor promoción del hombre, de todo el hombre, de cada hombre, ¿entendés? Y que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Y que nadie se quede con que tenga la posibilidad de enriquecerse como se está enriqueciendo en esta época, ¿sabes? Pero bueno, ahora yo estoy con el tema de internacionalismo, ¿no? Lo que te quiero decir, que tomándolo de una manera, me parece a mí, yo arriesgaría a decir cristiana, el internacionalismo, y había cuenta de que el mundo se convirtió en una aldea global. Bueno, imagínate, viste que Jesús dice, bueno, lo dice la Santísima Trinidad, ¿no? Lo dice Dios Padre cuando creó el mundo, ¿no? Dice que Dios bendijo al hombre, ¿no? Y le dio el mandato de ser fecundo y multiplicarse, de que llenar la tierra y someterla. Bueno, ves, en este momento, ¿sí? El mundo está internacionalizado, está globalizado de tal manera que es mucho más posible ese trabajar para, digamos, sojuzgar la tierra, como dice. ¿Por qué? Porque, bueno, hay capitales como nunca hubo en el mundo, hay dinero como nunca hubo, hay medios tecnológicos increíbles, hay máquinas excavadoras que construyen, que te ayudan a construir, no sé, a una estación de tren en 3 días, y toda la tecnología que tienen los chinos, los japoneses, los norteamericanos, los alemanes, Italia también, y España y todos los países, tienen tanta capacidad ahora para dominar la naturaleza, que bueno, el hecho de sojuzgar la tierra, eso necesita una organización, no es que cada país tiene que extraer aprovechar todas sus posibilidades con sus riquezas naturales, pero si se organiza bien el país, primero que tiene que estar bien organizado, tener un gobierno que se ocupe de estabilizar la economía, que permita con sus medidas económicas que fluya la riqueza en Argentina. Esa riqueza que tenemos escondida, que la extraigamos y que la industrialicemos, ¿sí? Y que tengamos mucha producción también en tecnología, en servicios, y entonces, fenómeno. Pero no solamente la Argentina, ojalá que un día nos industrialicemos y seamos un país bien desarrollado en todo orden. Lo que ocurre es que también sería bueno, ¿no? Ahora que estamos tan interconectados, que somos una sola aldea global, que toda esa aldea global se organice de tal manera, bueno, que ya no haya un sistema, digamos, comunista en el que todo está estatizado, el Estado es dueño de todo, porque es un desastre. O que haya tanta libertad que se pueda hacer cada uno lo que quiere, que no hay normas, no hay reglas, no hay religión, y el asunto es enriquecerse y nada más, no. Entonces, ni el liberalismo ni el comunismo, ¿te das cuenta? Y me acuerdo que decía Juan Perón, ¿no? Que no parece muy simpático que yo traiga ahora acá a colación, pero ni quiere decir que yo sea fanático peronista, pero es interesante lo que él dijo, la tercera posición, ¿viste? Que los mismos peronistas, ¿sí? Los mismos que hablan de la tercera posición, saben que se nutre de algunas encíclicas sociales, ¿sabes? Como por ejemplo la Rerum Novarum, la encíclica Rerum Novarum de 1891, del Papa León XIII, ¿entendés? O sea, la tercera posición declarada Perón tiene mucho de relación con la doctrina social de la Iglesia, ¿sabes? Ahora bien, no deja de tener mérito, porque es meritoria, esa idea es meritoria, me parece. Después, si el accionar no fue muy democrático, sí,
es posible, y ya sucedió, pero sacar lo bueno, ¿entendés? Entonces, el experimento liberal que se está produciendo en Argentina ahora, sea bueno que lo tomemos nota de los errores que se cometen, ¿no? Porque esto de lo que está pasando ahora es quizás para que el mundo se dé cuenta de los males del liberalismo y que ningún gobierno se atreva a proponer las ideas que propone un extremista liberal como es Javier Milei, ¿entendés? Aunque no sea extremista, el liberalismo es malo, ¿sabes? Y viene haciendo daño en Argentina desde hace mucho tiempo. Especialmente justamente después de Perón, 20 años así, algo así, 2 décadas aproximadamente después de Juan Perón, vinieron las ideas liberales. ¿Y qué pasó? Y anduvo todo mal. Se empezaron a deteriorar grandes instituciones que funcionaban bien en Argentina. Así como también hay que corregir el peronismo, por supuesto. No el peronismo, las ideas de, sí, justicialistas, del partido justicialista. Digamos, correcciones que hacer que son importantes, ¿sabes? Que no son muchas, pero a veces, ¿cómo te digo? A ver, dicen, por ejemplo, que Evita era muy católica, ¿sí? Y bueno, eso es importante. Por más que Evita se equivocaba, bueno, podíamos recatar algo que es muy importante. Lo cual no significa que no se corregir algunos grandes errores que cometió Evita, ¿entendés? O sea, entonces, una tercera posición cristiana, ¿entendés? Que no es ni liberal ni comunista, ¿entiendes? Y que tenga en cuenta los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son universales, son útiles y maravillosos para cualquier nación del mundo. Vos sabés que con respecto a, entonces, a la natalidad, ¿no? Que yo te venía hablando del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que son dos instituciones que trabajan juntas, ¿no? En cierta manera. No juntas, sino que son similares, ¿sí? Y que están relacionadas casi todo con lo que es las Naciones Unidas, tienen la misma ideología, o sea, son la misma religión mala, ¿sabes? Y me gustaría repetir lo que dije ya en otra ocasión acá respecto de un señor un laico, ¿sí? Roberto Castellano, presidente de la ONG Provida, del año 2018, ¿sabes? Es increíble cómo hay que tener en cuenta lo que dijo este hombre. Son 2 párrafos nada más, que nadie los dice, nadie decía lo que dijo este hombre, casi nadie por lo menos. Dice que, acá dijo algo increíble, él decía que, porque estaba hablando de las inconveniencias del Fondo Monetario Internacional en Argentina, ¿viste? Que son los que trajeron, a ver, pero primero te digo lo que proponía, fíjate vos. El Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Mirá lo que dice, ¿eh? La legalización del aborto está en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que saberlo todos los argentinos, que este es uno de los errores más grandes que cometimos en la historia de la Argentina, en toda la historia de América y del mundo, ¿entendés? No solamente de la época democrática, no, en toda la historia del mundo inclusive, ¿sabes? Es uno de los errores más grandes y tenemos que avivarnos, discúlpame la caradurez que tengo para decirte esto, avivémonos los argentinos. El Fondo Monetario Internacional, con solamente esto, si es así, exigencia del Fondo Monetario Internacional, no tendríamos que tener absolutamente ninguna relación con el Fondo Monetario, ¿entendés? Absolutamente ninguna. Y además proponer que lo cierren el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial también, porque el Banco Mundial desde el último video que te dije que habló de cómo ya se ocupaba intensamente en 1984 de promover el antinatalismo, con todo lo que conlleva, anticristiano. Y
sigue trabajando el Banco Mundial en el tema de la planificación familiar, ¿sabes? Es el gran enemigo de la humanidad que tenemos hoy en día. Acá decía el señor Castellano, Planned Parenthood, que es la multinacional de clínicas abortistas que hay en Estados Unidos y la más grande y maneja capitales enormes, ¿viste? Y invierte en Argentina y en otros países para que se abran clínicas. Bueno, en Argentina se llama Casa Fusa, F-U-S-A. Yo no sabía, Casa Fusa. No sé qué hacen esta gente, ¿no? Pero bueno, ya sabés de qué se trata el asunto, ¿no? Según lo que te dije recién, son como un Planned Parenthood. Y ante el retiro de fondos de parte del gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos para todas estas cuestiones malvadas, ven peligrar el negocio Planned Parenthood, ¿sí? Y quiere instalarse en Argentina. Y se instalaron por medio de Casa Fusa, según este señor. Él dio una conferencia, La cultura de la muerte ya está en Argentina, quiénes la promueven y por qué, era el título. Argumentó la resuelta oposición de la Organización Nacional que representa al proyecto de legalización del aborto en Argentina 2018, ya sancionado por diputados y actualmente en revisión por el Senado. En aquella época había sido aprobado por diputados y después rechazado por el Senado. Para instaurar el negocio, ¿no?, antivida, se necesita la legalización del aborto y su inclusión en el programa médico obligatorio, como está incluido en Argentina ahora. De hecho, Casa Fusa ya está en Buenos Aires, donde tiene 3 pisos en la calle Medrano y Lezica. Antes de la conferencia, en el mismo lugar, profesionales de la salud de Mar del Plata suscribieron una carta dirigida a los senadores de la Nación pidiendo que se salven las 2 vidas. No, discúlpame. No, hablamos del niño, por favor, hablamos del niño. Entonces se salve la vida del niño. Lo demás se va a salvar. Nadie corre peligro de muerte acá. El niño es el que tiene peligro de muerte, ¿sabes? Por favor. Entonces, no obstante, bueno, en el 2020 se legalizó. Se legalizó. Bueno, pero acá viene lo que yo te quería decir, la frase es increíble. También. La iniciativa de la legalización del aborto busca, además, efectuar un ajuste biológico. Luego de los ajustes previsionales, que también, ajustes previsionales para pagarle poco a los jubilados, que también influyeron ellos en pagarle poco a los jubilados. Y salariales, luego de los ajustes previsionales y salariales que ya están en marcha. Fíjate vos las cosas que trae el Fondo Monetario. ¿Por qué hay tantos problemas con los jubilados? Preguntémosle a Javier Milei, el presidente de la República, cómo se puso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sabes?, respecto a los jubilados. Porque fíjate, efectuar un ajuste biológico. El señor Alberto Fernández, en una charla que tuvo con un periodista poco antes de ser elegido presidente, o no sé, todavía había sido elegido, decía que, bueno, que si mueren los viejos, pero es como como quiso decir, no lo dijo abiertamente, pero quiso decir que si se mueren los viejos es mejor. Que se mueren, parece mentira, parece loco, pero es así. No tengo acá los datos del video para decirte, ¿no? Pero se puede deducir de lo que decía el presidente en aquel entonces, Alberto Fernández, que si se mueren los jubilados, los viejitos, digo, no, entonces, como que es mejor, ¿entendés? Es mejor. Pero hay gente que tiene esa mentalidad, supongamos que sea mentira. Yo te digo que podría haber dicho, ¿viste? De modo que no puedo asegurar nada.
Pero supongamos que, no tenemos que suponer, lo dijeron abiertamente en algunos lugares. En Japón mismo lo decían algunos funcionarios del gobierno. O sea, Japón, con toda la maravilla tecnológica que tiene, con todos los motivos que tenemos para alabar ese pueblo, que los tenemos y los alabamos, bueno, lamentablemente hay claroscuros. ¿Sí? No es todo tan de alabar como parece, ¿viste? Entonces, por eso, las naciones desarrolladas están en problemas también, con la ideología que tienen, ¿viste? O por lo menos con la falta de, con el no conocimiento de la religión, ¿no? Verdadera. No sé, yo no quiero jugar al pueblo japonés, simplemente te digo que ese es un error. Decir eso, decir que los viejos si se mueren no pasa nada, es un error. Porque por eso también quizás quieren instalar no, por eso no. Por esa razón, ¿no? O sea, por razón de la visión avara que tenemos de la humanidad y de la economía, bueno, somos tan avaros tal vez, tenemos tanta avaricia que decimos, bueno, si el viejito se quiere morir, bueno, que se muera, lo ayudamos. Si se cansó de la vida o por este motivo o por el otro. Porque claro, a los hospitales les conviene económicamente si tiene un enfermo que está bastante tiempo, necesita algún tiempo, ¿no? En el hospital. Lo eliminan y listo. El que espera la herencia, bueno, contento. No sé, viste, capaz que te dice hipócritamente que sí, sería mejor, pero no sabemos qué es lo que realmente le interesa, ¿no? Alguien que pide que un pariente suyo, ¿sabes? Se dan situaciones en este momento de la historia que son bastante desafiantes, ¿no? Desde el punto de vista moral. Y, viste, tenemos que pensar con mucha más caridad, me parece, ¿sabes? Con mucho más respeto por la humanidad, por el prójimo. Pero fíjate, te repito, ajuste biológico, o sea, que abarca ajuste en las empresas públicas, en el gasto público, pagarle menos a los jubilados, pagarle menos a los empleados públicos, pero es dramático, pero como si sirviera para algo. No tiene ninguna lógica humana ni cristiana, ¿me entendés? Hacer los ajustes que hacen en el Fondo Monetario. Los argentinos estamos cada día más pobres. La presidenta del Fondo Monetario Internacional contentísima siempre recibiendo al presidente, al ministro de Economía. No tengo nada con la señora Georgina. Pero ¿sabes qué? Me parece que tengamos un poco de seriedad, porque el país hay mucha gente que sufre muchísimo en el país, en Argentina. Todos sufrimos de alguna manera. Y no podemos ya soportar que se dé alegremente plata y más plata y más plata a la Argentina constantemente, dinero para nada, ¿entendés? Para nada. Simplemente para que todo siga peor. Dice, el derecho a la vida, el señor Castellano, ¿no? Y su protección está contenido en el artículo 75, inciso 2 y 3 de la Constitución Nacional. A mayor abundamiento, el artículo 19 del Código Civil establece el comienzo de la persona humana a partir del momento de la concepción. Por lo tanto, es absurdo que se establezca la pena de muerte solamente para un grupo de argentinos, los niños que todavía no han nacido. Eso se llama genocidio. Por último, bueno,
Sí, se refiere a un grupo así de personas que están ahí en Mar del Plata, es que están honrando su vocación de salvar y cuidar vidas. Bueno, y a partir de, bueno, relacionado justamente con este artículo que leí, está lo que a Monseñor Héctor Aguer, el obispo emérito de La Plata, opinó, sí, como suele escribir editoriales. Acá se refieren al invierno demográfico en Argentina, ¿no? Que disminuyeron muchos nacimientos, que se redujo del 18,2 por mil a 9,9 por mil en pocos años, que la crisis demográfica se debe a la disminución de las nupcias, de los casos de matrimonios, y los primeros nacimientos vienen a edades tardías de la mujer y del hombre. Y disminuye la tasa de natalidad, y entonces por consiguiente envejece la población. Y dice que, como decía Alberdi, bueno, gobernar es poblar. Alberdi lo decía en el sentido de que poblar con más inmigración, ¿no? Porque queríamos favorecer la inmigración, y de hecho vinieron de todo el mundo gente. Pero de hecho, gobernar dice, que podemos decir, gobernar es asegurar que nazcan más niños, dice Monseñor Aguirre. Me parece bien, extraordinario, ¿no? Entonces, y dice que no se le dio importancia a la encíclica Humanae Vitae, que es fundamental en la historia. Y dice que también se lamenta de los obispos argentinos que guardan silencio y parecen vivir en la estratosfera, como siempre, dice él. Su silencio es ensordecedor, como también decían en España, ¿no? que el silencio de los obispos es ensordecedor, porque no parecían referirse mucho a estos temas que son importantes, ¿sabes? Yo rezo por los obispos y pienso que Monseñor Aguer también reza, ¿no? Y no lo hace con mala onda, ¿no es cierto? Dice que los obispos están acostumbrados a su extremismo centrista. Evitan cualquier firmeza en temas de vida y familia, pues los consideran de derecha. Y bueno, y habla de los problemas que trae, ¿no? La falta de natalidad, ¿no? Se cierran guarderías, jardín de infantes, maternidades. Dice que en Europa 3 de cada 4 hogares no tienen hijos. Dice que Juan Pablo II profetizó que la Europa del siglo XXI será cristiana o no existirá. Bueno, todo el mundo, ¿no? Y creó Dios, como ya lo leí, ¿no? Al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo diciéndoles: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y dice que esa encíclica de la Humanae Vitae de Pablo VI aúna, ¿no? Junta argumentos de la razón natural, ¿no? Y de la doctrina inmutable de la Iglesia. Y dice que la gracia y el pecado iluminan o oscurecen la conducta de los hombres y las mujeres. O sea, tendría que estar todo iluminado por la gracia de Dios, ¿no? Ayudado, guiado por la gracia de Dios. Y bueno, yo voy a rezar para que todo sea de esta manera. Y hay algunos comentarios al artículo a este editorial de Monseñor Aguer.
Pero ¿sabes qué pasa? Estos comentarios, ¿sabes dónde los escribieron? En Estados Unidos, porque el artículo de Monsignor Aguer se publicó en Estados Unidos también. Y esto lo saqué yo de una página católica norteamericana. Y hay un hombre que dice: tengo 68 años. De pequeños solo oíamos sobrepoblación, ¿no? Entre signo de admiración. Sobrepoblación, lo repite. Y pocas familias tenían más de uno o dos hijos. Las familias católicas numerosas eran menospreciadas y denigradas. Presencié el derrumbe de nuestra querida iglesia y de sus tradiciones, el éxodo masivo de laicos religiosos y ordenados, y la destrucción total de nuestras otrora hermosas y sagradas iglesias. Se cierran iglesias en Estados Unidos, se cierran parroquias, que le voy a decir, ¿no? Aunque ahora ya parece que no están autorizando tanto cierre, ¿viste? Ojalá que no autoricen ningún cierre de parroquia. Y dice: tenemos la suerte de tener 8 nietos y nuestra hija mayor, está por acá, tenía como 5 hijos o algo así, ¿no? Otro lector: cualquier número de bebés nacidos es un milagro que hay que celebrar. Deberíamos preocuparnos más por crear en las generaciones más jóvenes la cultura de tener una familia, que la cultura de tener una familia no es algo a lo que temer. Tener un bebé no es la ruina de la vida, sino el comienzo de algo mejor. Y hay un señor que, bueno, dice: pero ¿por qué los falsos pastores no están denunciando herejía? Y herejía la pone con letras mayúsculas, ¿no? El hecho de que, bueno, que haya tanto error, ¿no? Entonces, continuando lo que te comentaba con el del Banco Mundial, que está en línea con la Organización de las Naciones Unidas, está perfectamente en sintonía con la planificación familiar. Porque, viste, en internet te dicen: el Banco Mundial reafirma su compromiso con el acuerdo de planificación familiar y salud sexual y reproductiva alcanzado en el Cairo en 1994. Estas reuniones que se hacen en el Cairo, Egipto o en otros países son para determinar montones de barbaridades en contra de la vida humana y de la familia y del bienestar del hombre. Todo en contra. El Cairo es sinónimo de errores y de ideas malvadas, ¿sabes? Asistencia financiera y técnica a los países que soliciten en esa área, ¿sí? De salud reproductiva y bla, 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 bla. Proyectos relacionados con la población y salud reproductiva con un valor de 965 millones de dólares, para dárselo a los países. El Banco Mundial se ha propuesto ampliar los servicios de salud a 1.500 millones de personas, incluyendo la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva. Por eso, viste, creo que los Estados Unidos dejaron de aportar a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Sea bueno que dejen de aportar a este banco también, muchas naciones, la principal, y los argentinos, que no nos involucremos con este banco, ¿viste? Porque alguna asociación tenemos, ¿no? Que no tanta participación con otros países, porque el Banco Mundial
también lo que tiene malo es que hay mucha participación política, influencia política de algunos bancos que aportan más dinero, ¿entendés? Entonces se desvirtúa todo. Acá importa más quizás el interés político a veces que el bienestar del país al que le prestan dinero, ¿sabes? Y los argentinos estamos cansados de recibir dinero y de que no pase nada, ¿entendés? Y de que aumente la deuda de una manera increíble. Estamos pagando miles de millones de intereses, miles de millones de dólares en intereses todos los años, si no me equivoco. Todos los años a estas entidades como el Fondo Monetario Internacional. Y para nada, porque son intereses, sigue existiendo la deuda. Miles de millones de dólares de intereses todos los años, si no me equivoco. Bueno, te podría seguir hablando del Banco Mundial, ¿no? De todas las picardías que hizo en el mundo y que sigue haciendo. Mirá, acá victimiza a las mujeres, muchas mujeres pobres, sin embargo, no tienen posibilidad de planificar a su familia. En los países en desarrollo se registran anualmente 51 millones de embarazos no deseados en mujeres que carecen de medios anticonceptivos. Es como si es una injusticia. Tienen derecho de tener anticonceptivos para que no nazcan 51 millones de niños. No tenían que haber nacido. A ver. O sea, parece una locura, ¿sabes? Para reducir las tasas de natalidad, no solo se necesitan mejores programas de salud, también es preciso mejorar la educación de las niñas, dar a la mujer igualdad de oportunidades económicas y elevar de la pobreza a la familia. Quieren sacar a la familia de la pobreza enseñándoles educación sexual para anticonceptivo, preservativo, ¿sí? Maneras de eliminar al niño. No se puede, no es la manera, ¿entendés? Y bueno, con respecto a lo económico, ¿no? Vos sabés que tenemos cuestiones que tenemos que estudiar. Yo si a mí me escucha un jovencito de 16 años, 17, 14 años inclusive, me gustaría que entusiasmar a los chicos, a los jóvenes, para que ellos, porque ellos tienen más tiempo quizás para estudiar, una edad maravillosa para aprender, si les interesa un poco la economía o la política, que busquen esto, que busquen estas informaciones en internet, que busquen por ejemplo lo que se refiere a la desigualdad económica, la concentración de la riqueza en Argentina. El 25% dice acá, espera, no sé qué verosimilitud podrá tener esto, ¿viste? Pero acá dice en un cuadro, el 1% más rico tiene el 25% de la riqueza de Argentina. Y el 4% de los argentinos, el 25% de la riqueza la tienen el 1% de los argentinos. Y el 4% de los de la riqueza la tiene el 50% más pobre. A ver, te lo hago más claro que te confundí. El 25% de la riqueza, el 1% de la población en Argentina. El 4% de la riqueza repartida entre la mitad de los argentinos, el 50% tiene el 4% de la riqueza argentina, el 4% de los argentinos, según esto. Y el 25% tiene, el 1% de la población argentina tiene el 25%, ¿entendés?
Y así, podés ver bastantes gráficos en internet que te muestran todo, te lo dicen claramente, ¿viste? Y en el mundo también, muchas diferencias, ¿sí? Mucha diferencia. Y volviendo al Fondo Monetario, viste que yo te dije que el Banco Mundial, bueno, tiene interés, hay intereses políticos, ¿sí? Supuestamente tiene que ayudar a los países a salir de la pobreza y no salieron de la pobreza, no se ayuda como debería, porque justamente los que toman las decisiones en el Banco Mundial son países que, digamos, que parece incompatible los intereses que tienen ellos con los intereses de los países subdesarrollados. Entonces, ¿qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Que los pobres no reciben ayudas efectivas buenas. A ver inclusive recuerdo un préstamo de 250 millones de dólares que se le dio al presidente Macri, el gobierno de Macri, para temas de salud reproductiva y ideología de género, todo esto, ¿te das cuenta? Pedir tantos millones de dólares para algo que es malo para la sociedad. Fíjate lo que son estos organismos. Y a ver, tengo que fijarme bien en qué consistía el préstamo, ¿viste? Pero que era maligno, sí. ¿Entendés? Acá al Fondo Monetario también lo mencionan respecto de que se han ocupado mucho de aconsejar ajustes que fueron nefastos. Todos los ajustes son malos porque todavía están con las ideas antiguas equivocadas el Fondo Monetario. Leí un comentario hace poco y siguen con las mismas ideas equivocadas que tenían desde hace años. Entonces, fíjate cómo en Argentina no produce absolutamente ningún beneficio. Al contrario, hacen daño a la economía, hacen daño al país. Ojalá que los legisladores entiendan todo esto, ¿viste? Y todos los argentinos, los jueces, todo el mundo. Los drásticos ajustes impuestos han empobrecido a países, llevándonos a reflexionar sobre el bien o mal que ha hecho la institución para afrontar los desequilibrios económicos. ¿Cómo se ha apartado Latinoamérica de las naciones ricas? Está más lejos de los ricos ahora, a partir de los ajustes fiscales y la apertura comercial promovida por la institución durante la crisis de la deuda, ¿no? No especifica bien, pero bueno, trajo problemas. El Fondo Monetario, además, tiene nula capacidad de actuar frente a la mayor economía del mundo, las mayores economías del mundo, quiere decir, ¿no? Invita la lectura, ¿no?, de lo que sucedió con el Fondo Monetario Internacional, esto es del año 2016, ¿sabes? Invita a reflexionar sobre la esencia multilateral de los préstamos del Fondo Monetario, porque pertenecen varios países al Fondo Monetario. La esencia multilateral, ya que históricamente no se ha exigido ninguna responsabilidad a los acreedores, o sea, a los países acreedores, ¿no? Se querrá referir. En cuanto a los términos de los préstamos, ni a las tasas de interés, al momento de afrontar las consecuencias de los desequilibrios económicos. Y muchos hechos que han llevado a los clientes del Fondo Monetario a dudar sobre la imparcialidad y credibilidad del fondo. Entre 2000 y 2006 la institución vio reducida su cartera en 69% y sus ingresos en 80% entre 2005 y 2009. Hecho singular se dio en 2003 cuando varios gobiernos optaron por devolverle su dinero a fin de prescindir de las condiciones antes impuestas por la institución. Querían devolver el dinero enseguida para no tener que deberle, digamos, favores, de tener que aceptar consejos indebidos, ¿entendés?
o condiciones que imponen, que tratan de imponer. Bueno, como te vengo diciendo, ¿no? Estoy tratando de ver, de hablar del problema de los organismos internacionales de crédito, de las Naciones Unidas, lo que proponen, que es malo, la influencia mala que tienen en Argentina, en todos los gobiernos, en muchos países, en todos los países del mundo. El problema que tenemos en instituciones, ¿no? La Iglesia Católica, hay en la Iglesia Católica una actividad, algún deseo de reforma, pero viste, es increíble la cantidad de reformas que hay que hacer en la Iglesia Católica y justamente pienso que el día que se reforma la Iglesia Católica, el mundo va a mejorar de una manera exponencial, me arriesgaría a decir, ¿sabes? Y con respecto a la educación, que yo te quería comentar más temas ahora y ya se me acaba el tiempo, bueno, te quiero decir que estamos, ¿cómo te diría?, en una etapa de nuestra historia en la cual nos falta mucha cultura y nos falta un ministerio de educación que esté capacitado, que tenga los medios, que tenga el financiamiento, que tenga la responsabilidad necesaria, que tenga un conocimiento de cuál es la mejor educación que hay que dar, de cómo debe ser la educación primaria, secundaria, universitaria. En mi opinión, habría que hacer una reforma grande de todos los programas, ¿viste?, de estudio. Son extraordinarios. Yo creo que las materias que a mí me enseñaron eran necesarias, eran buenas y estaban perfectas, pero ahora hay que completar el estudio. Al chico hay que enseñarle sobre la vida, hay que hablarle de la vida, ¿viste?, en la escuela primaria, hay que hablarle de moral, de ética, y si es ética católica, moral católica, religión católica, mejor. No hace falta decir vamos a hablar de religión católica, no podemos hablar de un libro de ética, un libro de moral, para el cual son escritos por un católico, no hay ningún problema, ¿cierto? Y porque en realidad, si la mayoría somos católicos, no es de sorprendernos, ¿cierto? Lo que te quiero decir es que no sería bueno que venga un progresista, ¿no?, de extrema izquierda que quiere proponer, bueno, el cambio de sexo y todas esas cosas, que son barbaridades, ¿entendés? Que nos proponga cosas raras. Y entonces, y con respecto a la manera como la Argentina se financia, ¿viste? Vos sabés que el país que más le debe al Fondo Monetario es Argentina, pero lejos. Ucrania es el que más, después de Argentina viene Ucrania, le debe como 4 veces menos que Argentina. Como 4 veces menos creo que le debe Ucrania. Y en América Latina casi nadie debe plata al Fondo Monetario. Deben poco, muy poquita plata, ¿comprendés? Solamente Ecuador tiene una deuda, creo que llega a 8.000 millones de dólares, si no me equivoco. Pero además nada, casi nada. Brasil no tiene casi deuda con el Fondo Monetario Internacional. Alguna vez escuché que Brasil era acreedor del Fondo Monetario Internacional. Porque Brasil es un país de los principales, y como por el tamaño de su economía, tiene una participación más importante en el Fondo Monetario, ¿entendés? Pero a la vez, me parece que Brasil no tiene deuda, porque además desde hace más de 2 décadas que Brasil liquidó toda su deuda con el Fondo Monetario. Entonces, somos campeones de la deuda mundial, además de ser campeones de inflación y de años y de muchos años de quebranto económico, ¿sí? Porque parece que estamos siempre o en default o casi en default, o en incapacidad de pagar las deudas, ¿entendés? Pero esto puede cambiar rápido, ¿sabes? Y quizás lo más importante es que tengamos integridad moral, ¿viste? Yo te digo con mucha modestia, porque tengo la misma responsabilidad que cualquier ciudadano argentino.
tengo que tener miedo y temblar, ¿no? de temor de Dios, para no cometer pecados de corrupción, en lo que sea, ¿no? Y voy a rezar por los legisladores, por los jueces, por los políticos argentinos, por los gobernantes, para que, si no están convertidos, que se conviertan a la buena, a la religión verdadera, ¿eh? y que se produzca en ellos una metanoia, ¿no? O metanoia, no sé cómo se dice, que es un cambio de mentalidad, que tiene que ver con una conversión, ¿sabes? Que es al mismo tiempo una conversión religiosa. Y que sepamos que la felicidad nuestra pasa por ser honestos y honrados, no por buscar el curro o el privilegio, ¿viste? O el vivir del Estado. No, 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 no. Ni siquiera con un centavo, ¿sabes? Y trabajar más, que no seamos comodones, por favor. Que no haya instituciones comodonas en Argentina, ¿sabes? Que saquemos lo bueno que tenemos, que es mucho, creo, de nosotros, lo mejor que podemos, lo mejor de nosotros, que lo aportemos a la sociedad. A mí me parece que Argentina, nadie puede decir que es mediocre o que puede, digamos, nadie puede decir que no puede ser no mediocre, ¿no? Nadie puede decir que, bueno, que no tiene capacidad. Todos tenemos mucha capacidad para hacer mucho bien, aprovechémosla. Y sabiendo que Dios, eh, si trabajamos, si queremos el bien, va a estar con nosotros, siempre. Y la Virgen María también, nos va a acompañar y va a ser, ella será la medianera del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Fundamentalmente, que nos inspire en qué tenemos que cambiar y cómo podemos mejorar nuestra vida. Y bueno, pidámosle por medio de la Virgen María. Hay una oración que dice: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Porque, viste, donde hay soberbia, donde hay avaricia, donde hay envidia y todos los pecados capitales, no entra el Espíritu Santo. Pero si, además, para conseguir la liberación del Espíritu Santo, me parece a mí que por medio de María, porque María es la intercesora de todas las gracias, ¿sabes? Dios quiere que todas las gracias que le entrega al hombre pasen por la Virgen María. Y ella es la omnipotencia suplicante, lo que es la mirada de todas las gracias, es abogada del pueblo de Dios, de cada cristiano. Y es la corredentora. Si ella tuvo el poder de ser corredentora con Jesús de toda la humanidad, tiene un poder enorme. Por eso, ella es la esposa del Espíritu Santo. Pidámosle a ella que nos ayude a conseguir la iluminación del Espíritu Santo. Y a cualquiera de los miles de santos que conocemos, ¿no? Amén. Bueno, esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga.